Bueno, alumnos, vamos a continuar con la clase. Estamos hablando de la demanda. Así que vamos a volver al apunte. Ahí estamos en el apunte. Ya. Entonces lo que vamos a ver ahora es la primera providencia, es decir, una vez que está presentada la demanda, ¿qué hace el juez con esta demanda? ¿Qué contestación le va a dar? Es decir, ¿cómo la va a proveer? Lo que dicen los abogados, la primera providencia. Vamos a ver qué sucede en estos casos. Ok, vamos entonces a la primera providencia. Bueno, en estos casos de la primera providencia, como lo podemos ver, el juez civil puede tener dos actitudes. La primera es darle una tramitación regular o normal a la demanda, y la segunda es rechazar de entrada esta demanda, es decir, no dar la tramitación. La primera resolución, si es que le da la tramitación, estamos siempre en un juicio ordinario. En este caso, el juez revisa que estén todos los primeros tres requisitos del 254, de que esté también el patrocinio del mandato judicial, de que esté bien hecho el escrito en cuanto suma, etc. En ese caso le va a dar una resolución que es traslado. O también la resolución puede ser más compleja, téngase por interpuesta demanda en procedimiento ordinario de mayor cuantía, traslado. Porque acuérdense que la materia que nos ocupa ahora es precisamente el procedimiento ordinario de mayor cuantía, y este procedimiento es declarativo. ¿Ok? Ya. Bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica de esta resolución, ustedes ya lo conocen por sus estudios de procesal 2, disposiciones comunes. Estamos frente a un decreto, providencia proveído, porque es una resolución judicial que hace avanzar el proceso, pero sin decidir nada de fondo. Creo que todo eso debería ser claro, porque es materia incluso de otros años. Vamos a la notificación de la demanda. Bueno, respecto a la notificación de la demanda no tengo que decir mucho, porque también en materia del semestre pasado, en cuanto a disposiciones comunes a todo procedimiento. Pero lo que les puedo decir es que la demanda se notifica generalmente de forma personal, y digo generalmente de forma personal porque esto me gustaría que le quedara absolutamente claro a todos. La demanda no se notifica personalmente por ser demanda. La demanda generalmente se notifica de manera personal porque es la primera gestión en juicio. Acuérdense que la notificación personal es hecha respecto a la primera gestión en juicio, y la regla general es que la demanda sea la primera gestión en juicio, pero la demanda por sí, por el hecho de ser demanda, no se notifica de manera personal. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que un juicio no comienza por demanda, sino por medida prejudicial precautoria. La medida prejudicial precautoria, seguramente, bueno, de hecho tiene que ser, va a ser notificada personalmente. Una vez que esté lista la medida prejudicial precautoria, se haya cumplido, hay 10 días o 30 días máximo para presentar demanda, presento la demanda, se tiene por interpuesta y la notifico. ¿Cómo la puedo notificar? La puedo notificar por cédula. ¿Por qué razón? Porque la demanda no fue la primera gestión en juicio. Ahora, ustedes dirán, ¿pero también la puedo notificar personalmente? Claro, también la pueden notificar personalmente. ¿Por qué razón? Porque la notificación personal es la más perfecta y por lo tanto, como dice la ley, procede en todo caso. Pero podría ser notificada entonces una demanda por cédula, cuando no es la primera gestión en juicio. Ahora, cuando la demanda es la primera gestión en juicio y no es posible ser notificada personalmente porque no se encuentra el demandado en ese momento, pero sí está en el lugar del juicio, sí es en su domicilio, etc., la notificación será por el artículo 44, es decir, la notificación personal subsidiaria. Ya. Por último, el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil nos permite notificar una demanda por aviso cuando sea imposible determinar el domicilio del demandado, pero el demandado está dentro del territorio de la República, o cuando la cantidad de demandados la hace muy difícil practicar una notificación personal a cada uno de ellos. Ok, listo. Eso en cuanto a la notificación de la demanda, que es más que nada un refuerzo de lo visto el semestre pasado. Hablemos del término de emplazamiento. ¿Qué es lo que es el término de emplazamiento? Bueno,
el término de emplazamiento no es más que el plazo que existe para contestar una demanda. Eso es el término de emplazamiento. También podríamos decir plazo de emplazamiento, pero suena muy feo, por eso se denomina término de emplazamiento. La palabra término, si ustedes la revisan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa plazo. Es un sinónimo de plazo. Ahora, en este término de emplazamiento, en este plazo para contestar la demanda, se produce la introducción del sujeto pasivo al proceso. Este tercero se convierte en sujeto pasivo, en demandado. Y va a ser introducido este tercero al proceso y se convertirá en demandado con el llamado emplazamiento. Y el emplazamiento contiene dos elementos, que es la notificación válida de la demanda más el transcurso del tiempo. ¿De qué tiempo? Del término de emplazamiento. ¿Y cuál es el término de emplazamiento? El plazo para contestar una demanda. Esas serían entonces los requisitos del emplazamiento, la notificación válida de la demanda más el transcurso del tiempo. Características del emplazamiento. A ver, ¿cómo podríamos definir el emplazamiento? El emplazamiento lo podríamos definir como aquel acto procesal o aquel conjunto de actos procesales mediante el cual un tercero es introducido a un proceso y queda sujeto a él, adquiriendo el carácter de demandado. Eso es el emplazamiento. Ahora, ¿qué características tiene este emplazamiento? Primero, es un plazo legal. ¿Por qué legal? Porque está en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 258. El segundo término, al ser un plazo legal, todos los plazos legales son fatales, como ya lo estudiaron el semestre pasado, salvo dos plazos. Hay dos plazos en la ley chilena que no son fatales. El plazo para presentar acusación en materia procesal penal y el plazo del cierre de la investigación en materia procesal penal. Esos dos plazos, siendo legales, no son fatales. Son las únicas excepciones que existen en Chile respecto de que un plazo legal sea fatal. En tercer lugar, es un plazo de días y como plazo de días establecido en el Código de Procedimiento Civil, según ese artículo, el 66, es un plazo de días hábiles. En cuarto lugar, la cuarta característica bastante importante y trascendente al momento de ejercer la profesión, es que, por lo menos hasta el momento, antes de que se dicte el Código Procesal Civil, es un plazo común. ¿Qué significa plazo común? Que empieza a contarse desde que se notifica a la última de las partes, en este caso al último de los demandados. Que sea un plazo común está establecido en este artículo 160. Ahora, ¿por qué tiene importancia que sea un plazo común? Porque muchas veces van a llegar clientes a verlos, y cuando ustedes vean la demanda y vean cuando fue notificado, van a decir, ah, a lo mejor ya venció mi plazo, realmente caducó mi plazo para contestar la demanda, y le va a decir al cliente, estamos mal, no podemos contestar la demanda, pero si ustedes saben que el plazo es común, van a decir, pero están estos otros demandados, y si no han sido notificados todavía no me empieza a correr el plazo y tengo la posibilidad de contestar la demanda. Entonces, es importante que ustedes desde ya sepan que el plazo para contestar una demanda es un plazo común. En quinto lugar, el emplazamiento es esencial para que se trabe la litis, es decir, para que se trabe el conflicto respecto del cual debe conocer el juez. El primer paso es el primer paso es la presentación de la demanda, y el segundo paso va a ser la contestación de la demanda, y al medio se encuentra la notificación de la misma. En último término, bueno, el emplazamiento resulta esencial para la situación de prórroga tácita de la competencia relativa, una materia que ya vieron el año pasado, porque si ustedes contestan directamente una demanda que fue presentada de manera incompetente, relativamente, ustedes van a prorrogar tácitamente la competencia. Sigamos ahora con los efectos del término de emplazamiento. Podríamos decir que el efecto más importante del término de emplazamiento, más que el término,
del emplazamiento es que se produce la relación procesal múltiple, es decir, esa relación procesal que une a las partes con el juez y a las partes entre sí. Y en ese momento, a las partes, e incluso al juez, le nacen, sobre todo a las partes, le nacen derechos, cargas y obligaciones. Y al juez le nacen obligaciones. Por ejemplo, la obligación más importante de las partes va a ser el acatar el fallo. Los derechos más importantes, que podrían ser cargas también, participar en el juicio, presentar recursos, etc. Y como cargas, ofrecer, bueno, principalmente rendir pruebas. Esa es la principal carga que tienen las partes en el proceso civil. Plazo para contestar una demanda. Aquí entramos, podríamos decir, ya en materia propiamente tal, estamos litigando en un juicio civil y por parte del demandado nosotros necesitamos saber en qué plazo me da la ley para contestar una demanda en un procedimiento ordinario declarativo del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Lo primero, o la primera prevención que les voy a hacer, es que en no todo procedimiento, es decir, en procedimientos determinados, van a haber determinadas oportunidades y plazos para contestar la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que solamente en el juicio ordinario declarativo de mayor cuantía se dan estos plazos. En otros juicios, en otros procedimientos especiales, se dan otros plazos e incluso hasta oportunidades. Entonces, veamos el primer plazo. Antes de entrar en los plazos, tengo que hacer una aprehensión también, que es que el plazo, la cantidad de días para contestar una demanda no depende del domicilio del demandado, sino que depende del lugar donde sea notificado el demandado. La mayoría de los alumnos contestan que, por ejemplo, en el caso A, son 15 días cuando el demandado tiene domicilio dentro de la comuna donde está el tribunal. Eso está malo. Como está puesto en el apunte, serán 15 días hábiles cuando el demandado es notificado en la comuna que sirve de asiento al tribunal o donde funciona el tribunal. Me explico. El demandado en estos juicios no solamente puede ser notificado en su domicilio, puede ser notificado en la calle, en un lugar de libre acceso al público, etc. Por lo tanto, lo importante es el lugar donde es notificado. Claro, por regla general, en toda demanda vamos a poner un domicilio al demandado y generalmente en ese domicilio lo vamos a notificar. Y si es notificado en ese domicilio que se encuentra dentro de la comuna donde funciona el tribunal, serán 15 días hábiles para contestar. 15 días hábiles y comunes si es que hay más demandados. En segundo lugar, si es que el demandado es notificado de la demanda dentro del territorio de competencia en que funciona el tribunal, pero fuera de la comuna donde funciona el tribunal, van a ser 18 días. Es decir, van a ser 15 más 8. 18 días en total para contestar la demanda. En segundo lugar, si el demandado fuera notificado fuera del territorio de competencia del tribunal, van a ser 18 días más el aumento de la tabla de emplazamiento. Dicha tabla de emplazamiento es generada por la Corte Suprema cada 2 años, se supone, donde establece las factibilidades, las posibilidades de desplazo dentro y fuera de Chile. Sin embargo, como pongo ahí, la última tabla de emplazamiento data del año, creo que 2001. 2001 data la última tabla de emplazamiento. Ok. Entonces, recapitulando, el plazo para contestar una demanda van a ser 15 días cuando el demandado es notificado dentro de la comuna donde funciona el tribunal. ¿Qué significa esto? O sea, pongamos un ejemplo, que es lo más sencillo. A ver.
Pongamos un ejemplo. Imagínense que el demandado vive dentro de la comuna de Santiago. Por ejemplo, vive, no sé, en San Isidro con la Alameda. Si es notificado hoy en San Isidro con la Alameda, los tribunales de Santiago, los juzgados civiles, los 30, están ahí en Amunati con huérfanos. Entonces, va a tener 15 días para contestar la demanda. Ahora, si por ejemplo vive en la comuna de Maipú, va a tener 18 días, porque es notificado, bueno, siempre y cuando sea notificado en donde vive, en el domicilio. A lo mejor es notificado en su lugar de trabajo, que es en Santiago Centro, etc. Y si está fuera del territorio de competencia del tribunal, es decir, por ejemplo, en otra región, bueno, van a ser 18 más tabla de emplazamiento. Ok, ahora, el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil establece una regla especial de ampliación para contestar una demanda. Y ahí está explicado. Se amplía un día más por cada 3 demandantes que excedan de 10, es decir, si hay que excedan de 10, es decir, si hay 13, va a tener un día más, si hay 16, otro día más, etc. Esa regla hasta el máximo de 20 días hábiles más. Y el límite sería, el límite de aumento sería 30 días hábiles en total. Ya. Incompetencia relativa y término de emplazamiento. ¿Qué significa esto de incompetencia relativa y término de emplazamiento? Bueno, la incompetencia relativa, todos saben que se da frente a las situaciones en que se presenta una demanda ante un tribunal que es relativamente incompetente. En estos casos, el demandado va a tener el plazo, el término de emplazamiento para defenderse. ¿Qué puede hacer? Puede alegar la incompetencia y con eso terminar el juicio. Alega la incompetencia relativa y termina el juicio. O contestar la demanda. Y ahí, en el momento que contesta la demanda, se produce una situación dramática porque se puede prorrogar la competencia. ¿Por qué digo una situación dramática? Imaginémonos el siguiente caso que me ha ocurrido, que me han consultado por esto. Otros abogados me han consultado. Imagínense que tenemos un cliente que es demandado y es demandado en Puerto Montt. Y me notifica la demanda por exhorto. Un tremendo error sería contestarla. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner la excepción de incompetencia relativa. ¿Por qué? Porque si la contesto voy a estar obligado a ir a litigar a Puerto Montt, con todas las consecuencias que ello me conlleva, sobre todo en cuanto a que declaren testigos, en cuanto a ir a audiencias testimoniales, audiencias de absolución de posiciones, etc. Es decir, de confesional obligado. Entonces, es sumamente importante que sepan que para defenderse, el primer camino siempre es la incompetencia. Ok. Vamos a una materia muy, muy importante, que son las actitudes del demandado frente a la notificación de la demanda. Las actitudes del demandado, entonces, frente a la notificación de la demanda. Fundamentalmente, el demandado puede adoptar tres posturas. Tres situaciones puede hacer. Puede defenderse, no hacer nada o allanarse. Esas son las tres posturas clásicas. Defenderse, omitir actuaciones, es decir, no hacer nada, o allanarse. Vamos a la primera situación, que es lo normal. Lo normal es que una persona se defienda de una demanda. Uno se puede defender principalmente de dos formas. Se puede defender de forma, es decir, atacando los requisitos externos de la demanda y del proceso, es decir, vicios de procedimiento, a través de lo que se denominan excepciones dilatorias, aunque las excepciones en general son usadas como defensa, es decir, cuando uno habla de excepciones, habla de defensa en general, pero técnicamente las excepciones dilatorias son defensas de forma, que buscan atacar solamente vicios de procedimiento. Ahí está la definición más clara. La otra fórmula para defenderse es defenderse de fondo, es decir, mediante excepciones perentorias que atacan
las pretensiones del demandante, que atacan el fondo de la acción deducida, es decir, la pretensión, el origen mismo del derecho en que se solicita. Por ejemplo, una pretensión es solicitar el dominio de una cosa, y yo me defiendo de forma, señalando que la demanda, por ejemplo, no tiene los requisitos que establece la ley. Me defiendo de forma diciendo, realmente usted presentó la demanda ante un tribunal incompetente relativamente y usted tiene que concurrir al tribunal competente y me defiendo. Pero también me puedo defender de fondo diciendo, ¿sabe? Usted no es propietario porque usted no tiene los requisitos para adquirir la propiedad y esto tiene que ser resuelto por el juez. Esa es una defensa de fondo. Esas defensas de fondo se ejercen en la contestación de la demanda. Y la otra defensa un poco de fondo también es negar todo. No, no es así con lo que se denominan alegaciones o defensa. Pero vamos a pasar a ver las excepciones dilatorias, que se encuentran tratadas, como podemos ver, en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil. Nos quedan 7 minutos, así que yo creo que vamos a analizar en general estas excepciones dilatorias para la próxima clase del día próximo lunes, ver cada una de ellas. A ver, en general, ya sabemos que las excepciones dilatorias son excepciones de forma. ¿Qué atacan las excepciones dilatorias? Vicios formales y también atacan vicios de procedimiento propiamente tal y vicios que contenga la demanda propiamente tal también. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que entrar a dilucidar es si las excepciones dilatorias de que trata este artículo 303 son excepciones de números cerrados, es decir, son solamente esas excepciones o estos números son más bien genéricos, es decir, pueden haber más excepciones dilatorias que la plantean en este artículo 303. Ahora, si analizamos este encabezado o esta parte del artículo 303 que señala que solo son admisibles como excepciones dilatorias, 2 puntos, uno tendería a pensar de que solamente estamos hablando de excepciones dilatorias, solamente las establecidas en este artículo. Sin embargo, tengo que decirles que el número 6 del 303, que lo estoy ahora marcando, nos va a decir de que en general, número 6, en general las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Este numeral 6 nos permite señalar de que las excepciones dilatorias que establece la ley son genéricas, es decir, existen más de las mencionadas estrictamente en el 303. Les puedo poner un ejemplo. Imagínense la siguiente situación. Imagínense que una demanda en juicio ordinario, en lugar de ser proveída a traslado, sea proveída, vengan las partes a audiencia al 5º día hábil para contestar y conciliar. Uno podría decir que realmente esa no es la providencia que corresponde. Y eso es obviamente un vicio de procedimiento. Y en ese caso, lo que yo podría hacer como demandado para poder defenderme adecuadamente es interponer una excepción dilatoria basada en el artículo 303, número 6. ¿Por qué? Porque el procedimiento está viciado. ¿Por qué? Porque el procedimiento debe ser corregido. ¿Por qué? Porque la demanda en el juicio ordinario no se provee de esa forma. Y en ese caso yo presento una excepción dilatoria que no está expresamente indicada en el artículo 303 de este Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, sigamos analizando en forma genérica las excepciones dilatorias. Genéricamente, nosotros podríamos decir que las excepciones dilatorias son una manifestación del debido proceso y específicamente en el debido proceso
una manifestación del derecho a la defensa. ¿Por qué razón? Porque si existen vicios de procedimiento, si la demanda no cumple los requisitos que establece la ley y no se entiende, yo realmente no me puedo defender con todos los derechos que establece la ley. Por lo tanto, en este caso, las excepciones dilatorias, por muy vicios formales que, eh, a las cuales proceden, también es manifestación del derecho a la defensa al demandado, porque lo que necesita el demandado en este caso es que exista una relación procesal sana y entender lo que me demandan, porque si yo no entiendo lo que me demandan, yo no puedo defenderme. Entonces, otra manifestación de las excepciones dilatorias en cuanto no solamente corrección de vicios de procedimiento, no solamente lograr una relación procesal sana y sin vicios, es también otorgarme un derecho al debido proceso y a la defensa. Entonces, eso es lo que podemos decir del punto de vista externo de las excepciones dilatorias. Ahora vamos a dejar para la próxima clase, quedan 1 minuto y medio, para la próxima clase vamos a dejar la, el análisis de cada una de estas, de cada una de estas, de cada una de estas excepciones dilatorias. Entonces, bueno, sin más, me despido y espero que la clase haya sido de su agrado. Creo que fui bastante claro. Si no fui claro, me lo hacen saber. Y esta clase la grabé, entonces la voy a poder subir a YouTube para que le digan al resto de los alumnos para que también la puedan escuchar. ¿Ok? Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.